El Imperio Purépecha y la caída del Imperio Azteca, la conquista de la Nueva España. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Han de saber que cuando se habla de la conquista de México, se centra principalmente estos eventos en los hechos en torno a la caída de México Tenochtitlán, en los aztecas resistiendo a las huestes españolas de libertos comandados por Hernán Cortés, y cuando se menciona a los aliados indígenas siempre figuran tlaxcaltecas y su resentimiento, simplificando todo el proceso en ese evento específico y particular, restando implicaciones anexas que se comentan rara vez y que no son menores, pero que no terminan por explicar todo lo que abarca e incluye la creación y la expansión de la Nueva España, un proceso inacabado en más de 300 años que en algunas regiones más al norte, sobre todo de ese virreinato, no se consolidó nunca porque terminaron como territorios. Cuando México se independiza, incluso los pierde como territorios, y en otras las rebeliones indígenas no permitieron la consolidación del virreinato. Siempre se estaba debatiendo el dominio español de ciertos territorios. Sirva manera de ejemplo algunas regiones de los yaquis y de los mayas. El último reino maya, recordemos, fue conquistado, vencido y borrado del mapa por Porfirio Díaz. No ocurrió durante toda la existencia del virreinato de la Nueva España, que fue alrededor un poco más de 300 años. No ocurrió durante eso la extinción, el borrar del mapa al último reino maya. Esto ocurrió ya por Porfirio Díaz y casi ya acercándose a la época de la Revolución. Si no se hubiera hecho ese año, nunca se hubiera efectuado, y hoy en día podríamos todavía tener al último reino maya en existencia. Regresando a esto de por qué los purépechas no acudieron al rescate de los aztecas, pues te diré que debemos de conocer el importante papel que tuvieron los aliados indígenas en todo este proceso de conquista de parte de los españoles sobre estos territorios, y que no se reduce nada más a los tlaxcaltecas. Tuvieron una gran diversidad de aliados, entre ellos el Imperio Purépecha, que llegaron a jugar un papel tan importante y por ello son los protagonistas de lo que les comento el día de hoy: la ayuda de los purépechas sobre y para la conquista de el Imperio Azteca. Los antiguos purépechas son un pueblo originario del estado de Michoacán, ubicado al oeste de la Ciudad de México. Son una cultura de la cual se debate mucho su origen, y comúnmente se acepta que pueden ser un pueblo que procede del mismo estado de Michoacán, de ahí mismo oriundos, y que no presentó la formación de un gran estado sino hasta el siglo XV, hasta fines de 1400, cuando, unificados bajo el mando del linaje Guanacases, se lanzaron a la conquista de toda la región lacustre del lago de Pátzcuaro, en donde establecieron el corazón de su gran señorío. Inicialmente Pátzcuaro fue la capital de Michoacán, y después se trasladó al valle de Guarachiangareo y se fundó la ciudad de Valladolid, que después de la independencia cambió su nombre a Morelia en honor a Morelos. Pero regresando a esto del Imperio Purépecha, los señores de Guanacaste, que son los que lograron conquistar y establecer el Imperio Purépecha en lo que es todo el lago de Pátzcuaro, el actual lago de Pátzcuaro, donde está la isla de Janitzio, que tanto atrae al turismo hoy en día. Bueno, en ese lago de Pátzcuaro, ahí surge, nace y se consolida el Imperio Purépecha a través de la realeza purépecha, que son los señores Guanacaste. La corte de Guanacaste son una rama de un grupo tarasco más grande conocido como los chichimecas Huacusecha, un grupo que se fraccionó y compitió por el control del lago de Pátzcuaro. Los Guanacaste, bajo liderazgo de Tariacuri, fundaron la población de Pátzcuaro, y desde ahí comenzaron el proceso de sometimiento de los demás señoríos chichimecas huacusechas. Durante estas conquistas tomaron Tzintzuntzan e Iguazio, dos poblaciones que a la muerte de Tariacuri, del rey Tariacuri, también fueron elevadas al rango de capital, ya que el señorío lo repartió entre sus sobrinos Iripan y Tangazoan I y su hijo Inkigaje, quienes siguieron con las conquistas más allá de la región lacustre. Durante las últimas décadas del siglo XV fue nuevamente centralizado el poder en la descendencia de Tangazoan I en su hijo Sisipandacuare. Este Calzonsi, Sisipandacuare, trasladó los poderes a Tzintzuntzan, de Pátzcuaro a Tzintzuntzan, y contribuyó con las conquistas en todas las direcciones, no nada más en el lago de Pátzcuaro, siendo reconocido como un gran guerrero. Sus fronteras las extendió, Sisipandacuare extendió las fronteras del Imperio Purépecha hasta topar al oriente con los mexicas. Hizo frontera con los mexicas, con los aztecas, con el Imperio Azteca colindaba el Imperio Purépecha. Y pronto las dos grandes entidades militaristas, mexicas o aztecas y purépechas o tarascos, se enfrentaron. Sisipandacuare derrotó dos grandes expediciones
mexicas y las fuerzas del Güey Tlatoani Axayácatl, y posteriormente Sisipandacuare derrotó a Ahuitzotl, estableciendo así una frontera infranqueable entre los dos imperios, entre los dos grandes señoríos y una acérrima rivalidad. A Sisipandacuare lo sucedió su hijo Sangua, también afamado guerrero y calzonzi, con el que el señorío tarasco alcanzó su máxima expansión, e igual que su padre, derrotó una avanzada mexica que mandó Moctezuma II Xocoyotzin, una victoria que le permitió arrebatar a los mexicas algunas fortalezas fronterizas. Fue una victoria que no pudieron celebrar por mucho tiempo, puesto que no tardaron en aparecer, lamentablemente, los libertos españoles, de tal manera que la incorporación de Michoacán sucedió en 1521. Conquistada la Ciudad de México Tenochtitlan a manos de los libertos de Cortés, puso su atención en los señoríos vencidos a los dominios mexicas y procedió de esa manera a su incorporación a lo que sería ya, a partir de ese momento, la Nueva España. Cae la Gran Tenochtitlan en el 1521. Años después, 13 años después, se funda el virreinato de la Nueva España con la llegada del primer virrey. Se incorporan todos los aliados a los españoles, primeramente, y posteriormente los vencidos. Pronto se reciben noticias de la existencia del Imperio Tarasco, sus riquezas y su fuerza, que rivalizaba con los mexicas. Los españoles no tardaron en enviar exploradores y embajadas. Tras los primeros contactos, los purépechas comenzaron también a enviar embajadas. Ambos buscaban una mayor información del otro. Para ese momento, el Canzonzi Sangua había fallecido a causa de una epidemia de viruela y fue sucedido por su hijo Tzitzintzincha Tangaxuan II, el más inepto de los gobernantes que han existido después del mismo Moctezuma, que actuó de la manera más torpe que pudiese actuar sin la más mínima estrategia militar. Aquí tenemos otro inepto y torpe igual que Moctezuma. Fue Tzitzintcha Tangaxuan II, quien no tuvo un inicio de gobierno sencillo. Primero, Tangaxuan II debió afrontar la rebelión de los hermanos supervivientes a la epidemia, a los cuales lamentablemente ejecutó y debilitó a sí mismo al imperio purépecha, así como debió restablecer a su jerarquía política afectada por los fallecimientos a causa ya de las epidemias y enfermedades que habían traído los españoles. Los españoles llegaron con las creencias implicadas por la Iglesia Católica, los reyes católicos, que decían que el baño traía enfermedades y sobre todo el agua caliente. Por lo tanto, evitaban bañarse lo más posible y, de ser ya muy indispensable, una vez al mes. Era la creencia compartida por clérigos y todos los libertos que llegaron junto con Hernán Cortés. Por lo tanto, al llegar y tomar a miles y miles de mujeres, fueron esparciendo en miles y miles de seres humanos un sinnúmero de enfermedades, desde la sífilis y tantas otras como la peste negra y otras más. Al no saber qué causaban tantos fallecimientos entre los habitantes de Mesoamérica, se pensó llamarle a esa epidemia el cocolistli, pero todo fue ocasionado por las costumbres y creencias que traían los peninsulares a América. Por lo tanto, Tangaxuan II tuvo que restablecer su jerarquía política afectada por los fallecimientos a causa de la epidemia. Bajo estas condiciones debió tomar una decisión: o se enfrentaba a los españoles o buscaba su amistad. Ese fue su craso error. Su más lamentable evidencia de ineptitud es el buscar la amistad de los españoles. Tangaxuan II se entregó como quien le quita un dulce a un bebé. Esto también provocó fracturas al interior de la jerarquía, que resolvió, una vez tomada la decisión, el sometimiento pacífico de todo el imperio purépecha al rey de España, Carlos I de Austria, y que implicó la incorporación de un gran territorio de una manera absurda y lamentable. Otro de los argumentos que seguramente convenció al Canzonzi de su decisión debió ser la presencia de las fuerzas españolas de Cristóbal de Olid, que según las fuentes fueron recibidos en paz y alojados en la capital tarasca, la ciudad de Tzintzuntzan. Cabe aclarar que el poderío militar de los purépechas rivalizaba con el de los aztecas. No habían sido derrotados, no tenían por qué someterse, no tenían por qué buscar la paz, aun cuando ya sabían que habían derrotado a los mexicas, cuando ya sabían que no existía el imperio azteca y que venían muchos con las huestes de libertos españoles. Aún así no había justificación, porque su poderío militar estaba hasta cierto punto en las mejores condiciones. Sin embargo, decidieron rendirse y aceptar lo que viniese de la península. La ciudad de Tzintzuntzan, Cristóbal de Olid llega a la capital purépecha, Tzintzuntzan, a finales del mes de julio
de 1522, por lo que en algún momento de otoño de ese año el Calzonsi viajó al campamento de Cortés y reconoció su sometimiento al rey de España de manera lamentable. Se debate si en verdad fue tan pacífica o no. Lo cierto es que ocurrió y fue una decisión de Tanganczuan II, el más inepto de los purépechas, que los propios descendientes de este Calzonsi y toda una élite que estaba vinculada a este linaje durante la colonia defendieron el sometimiento pacífico en favor de conseguir privilegios por parte de la corona española y sostener cierto estatus social dentro de la sociedad indígena, es decir, seguir siendo reconocidos como nobles indígenas y los beneficios que implicaba ello. Cabe aclarar que eso no podía ser porque se establecieron las encomiendas que después las leyes borbónicas negaron y algunas determinaciones que dictaban en la península de manera verbal o lo hacían por escrito, pero que eran inaplicables durante siglos, no se aplicaron en la colonia. Incluso después de la independencia, incluso durante la revolución, se descubrieron sendos caciques que vivían como en la época de las encomiendas, aún a principios del siglo XX. Por lo tanto, esas supuestas justificaciones y pretextos de parte de los españoles era una evidencia de un desconocimiento del carácter de seres humanos a los habitantes de Mesoamérica. Cabe aclarar un hecho contundente que te hará reflexionar sobre ello. Toda persona, aun si fuese español que nacía en la Nueva España, ya era un ciudadano de segunda. Solamente contaban los que nacían en la península. Por lo tanto, eso nos habla de la desconsiderada condición que implicaba para los habitantes del Imperio Español fuera de la península. Eran ciudadanos de segunda, de tercera, incluso hubo castas que se establecían por ley que prevalecieron durante los 300 años de existencia aproximados de los virreinatos y en sí de la extensión máxima del Imperio Español. Lo cierto es que gracias a la subordinación ciega de los purépechas hacia los españoles, se incorporó un territorio tan amplio como el actual estado de Michoacán, así como algunas porciones de los estados vecinos de Jalisco, de los actuales estados vecinos de Jalisco, Guanajuato y Guerrero. También el acceso a grandes recursos naturales y a el control de una importante población que proveyó de guerreros, mano de obra y colonos a diversos proyectos españoles a lo largo de los 300 años de la existencia de la Nueva España. Aquí, ojo, si te darás cuenta, se hacía un reclutamiento forzoso de indígenas para hacer campañas bélicas. Por lo tanto, el grueso de las expediciones siempre llevaban la peor parte los indígenas, que eran reclutados forzosamente en las fuerzas, en los ejércitos y en las avanzadas durante los 300 años de existencia del virreinato de la Nueva España, esto en relación al actual México. México, Nueva España independiza como México. No se independizó sola y reclamó para sí la extensión total de todos los territorios. Que después dijesen que no abarcaba Cuba, que este sí, que el otro no. Ese es un pretexto que no quedó bien establecido. El reconocimiento y la solicitud fue total, amplia y expresa, lo cual nunca se reconoció. Regresando a esto, te diré que los purépechas y su relación con los españoles, a pesar de la sumisión pacífica, no fue una relación sin conflictos y constantemente se enfrentaron los intereses de los españoles con los intereses indígenas, resultando algunos fallecimientos, sobre todo siempre llevaban las de perder los indígenas. Entre ellas, el que falleció fue el Calzonsi Tzintzintla Tanganczuan II, un verdadero inepto que no supo gobernar, que siendo bautizado con el nombre de Don Francisco Tanganczuan, fue procesado injustamente y se lo merecía por tonto por Nuño de Guzmán. Sabemos que Nuño de Guzmán era un uña y mugre del monarca español, fue un enviado directo e iba a ser Nuño de Guzmán el primer virrey. No se tomó esa decisión, se le ofrecía otro cargo muy importante, pero tampoco se le dio como lo que sería actualmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese cargo iba a ostentar en la Nueva España Nuño de Guzmán. Después se le dieron los mayores honores y cargos que se podía porque contaba con el beneplácito tanto él como otros españoles del monarca español. Era uña y mugre de él y era un enviado autorizado por el propio rey. Tenía todos los títulos y los justificantes necesarios para ejercer como lo hizo en estas nuevas tierras, como ellos le llamaban al actual México, en aquel tiempo Nueva España. Nuño de Guzmán es el típico español que lo que hizo cuando llega a ver a Tanganczuan II, inventa falsamente ese proceso, se lleva a todas las mujeres de la corte, algunas terminaron en el Imperio Otomano, la actual Turquía, y todas esas bellas damas fueron regadas por todos los lugares de influencia del Imperio Español. Lógicamente no fueron por voluntad propia y fueron intercambiadas, como te podrás imaginar. Eso por obra de Nuño de Guzmán, y todos los varones, todos los hombres gobernantes, toda la nobleza del Imperio Tarasco fue llevada al centro de la plaza, fueron amarrados y durante 3 días estuvo ardiendo una hoguera. Ya sabrás qué pasó y qué ocurrió por órdenes de Nuño de Guzmán.
Asimismo, para los tarascos o purépechas reportó algún beneficio pingüe y exiguo, al menos para las élites más encumbradas, que a pesar de no haber conseguido los mismos privilegios que los tlaxcaltecas, sí lograron conservar un estatus importante. Incluso los descendientes del Calzóncitlangaxuan II recibieron el cargo de gobernadores indios de la ciudad y provincia de Michoacán, que no limitaba su jurisdicción a una sola república de indios, sino que se extendía sobre todos los pueblos de indios de la provincia, teniendo la facultad de hacer levas para reclutar soldados, organizar la mano de obra y canalizarla a los diferentes proyectos de construcción españoles. O sea, eran como unos niños que les decían, ahora ayúdame en esto, y ahí iban, hacían sus reclutamientos y todo, para hacer lo que, ojo, los españoles ordenaran, mandaran y decidieran. Eran, en pocas palabras, esclavos de los mismos españoles durante siglos, así como hacer justicia que podían ante ciertos casos, una autoridad que no pudieron ejercer otros señores indígenas que se veían sometidos a los cargos de elección de las repúblicas de indios, mientras que don Antonio Huitzimengari, descendiente de Tangaxuan II, ejerció su cargo de gobernador indio de la ciudad y provincia de Michoacán durante 17 años, desde 1545 hasta que falleció en 1562, suerte que no correrían sus descendientes, pero de la que él sí gozó. En pocas palabras, fue un mal arreglo y fue poca la ganancia para el imperio purépecha el haberse sometido y ayudado para que se consiguiese, se lograra, se obtuviera y se consolidara la conquista española de la Nueva España. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.